La Red Marciana presenta Cronistas Marcianos. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Cronistas Marcianos. Soy Sergio Valencia y hoy nos trasladaremos al siglo XIV a vivir las épicas justas medievales y os traemos la película A Knight's Tale, es Destino Caballero aquí en España o Corazón de Caballero en Hispanoamérica. Y para ello, a mi derecha, venido de la Corona de Aragón, maestro historiador y hábil con la lanza, Sir David de la Tramontana. Muy buenas, muy buenas. Estoy encantado de estar otra vez aquí en Un Cronistas con nuestro pedazo de invitado que viene a traernos esta película. Y nada, sí, yo de momento le estoy dando de comer alfalfa al caballo para que pillase un poquito de energía, porque me parece que esta justa va a ser importante, ¿eh? Bueno, vamos a presentar al invitado y a mi izquierda, el protector de la fe, el garante de los pobres, el pañuelo de las damas, Sir Ulrich von Liechtenstein. Genderland. Me voy a comer a estos franceses y a estos castellanos hablantes. Esto no podéis nada contra la gran nación de Genderland. Que sepáis que el tren marciano tiene estación ya en Genderland, ¿eh? Os invito a mi villa cuando queráis. ¡Qué energía! Bueno, Agustín, bienvenido a Cronistas. Bien hallado. Tú eres el que ha propuesto esta película, ¿vale? Que te dijimos, quiero un cronista, y te dijimos, elige el tema. Y aquí estás. Hombre, tengo que decir que a mí me robó una película que tiene que ver mucho con los cómics y con la historia, pero se me adelantó por mucho Chevy, hace ya meses, que era 300. Realmente, si me hubieras preguntado alguna vez, oye, Agu, ¿qué quieres traer a cronista? Hubiera cogido 300, pero como ya lo hizo Chevy, dije, oye, pues quiero traer algo diferente, algo con salseo, algo que aunque nos va a dar pie a explicar cosas, realmente hable de otros temitas y tenga mucho más ritmo, que a veces, pues, hombre, cogéis peliculillas que aburren un pelín. Entonces digo yo, voy a coger una película que a la audiencia la va a tener que ver porque es buen rollera. Por favor, ¿lo pueden expulsar después de decir eso de las películas? ¿Pueden expulsarlo a este hombre? Sin que entre a la justa directamente. ¿Cómo? Perdona, pero espérate, ponte ya a correr, que anda, que te voy a dar una paliza ahí a la justa, chaval. Ya verás, Sir David de la Tramontana. ¿Dónde está la Tramontana? Como el viento corro. Bueno, la película la analizaremos al final, o sea, más bien, más que analizarla, la pondremos a juicio al final, ¿no? Y ahí podremos opinar todo, si la aprobamos, la suspendemos o qué nos ha parecido. A mí, en general, puedo decir que me ha entretenido, aunque no sería de mis favoritas, ¿no? Ahí lo puedo decir. ¿Y ustedes qué tal? Opino lo mismo, por no entrar en spoilers ni en rajamientos. Es una película que la has de ver, eso, desde el punto de vista de me voy a divertir un rato, y tiene sus características que se repiten mucho en el cine actual, ¿no? Esas musiquitas que animan mucho, pero cuando te paras a pensar un poquito la película dices, bueno, vale, cambio de canal, venga. A ti te gustó, ¿no, Agustín? Entiendo, porque... La película, tengo que reconocer que es un guilty pleasure, no un placer culpable, porque evidentemente no es una gran película desde el punto de vista de la cinematografía, ni de la dirección, ni demás. Pero yo creo que tiene muchos valores en alza que habría que aplaudir. La película tiene algo que yo le pido muchas veces a la cinta y de las que grandes o supuestas grandes películas muchas veces carecen, que es ritmo. La película tiene un ritmo brutal. Baja solamente un poquito al final para acabar muy en alto. Pero del resto, tú la película transitas sin aburrirte en ningún momento. Y bueno, ahora cuando hables tú del casting, a mí me descubrió a un par de tipos que ya mencionaremos que me han molado mucho y a los que he seguido con verdadero deleite. Y aparte la banda sonora, como dice David, es Queen y otros grupos rockeros a tope. Es que evidentemente veracidad no tiene, pero ritmo a tope. Pues mira, vamos a pasar al Cast and Crew y vamos a quitar el Cast and Crew y el resumen lo antes posible para empezar a hablar de la historia, que es lo que nos gusta aquí, ¿no? Bueno, escrita y dirigida por Brian Helgeland. Bueno, como director, algún capítulo de Tales from the Crypt, acordaros, ¿no? De Cuentos de la cripta, Cuentos ¿no? de la cripta.
Eso es, porque algún capítulo dirigió, pero como guionista, mucho. Es decir, el tío se erigió como un gran guionista y fíjate, hizo el guión de L.A. Confidencial, que para mí es un peliculón. Payback, Man on Fire, es decir, que bueno, que como guionista bastante bien. Yo quizá lo bueno de la peli que esté siempre arriba tiene gran parte de la culpa a él, ¿no? Sí, el guión es muy bueno. Después tenemos como actores, pues bueno, William Thatcher, lo hace Heath Ledger. Bueno, yo hace poco, de hecho la semana pasada, me vi una película de él, creo que fue de sus primeras, o de las primeras que fue conocido, que fue la de 10 razones para odiarte, que la sacamos en el top 10 de películas adolescentes, ¿no? Que hicimos el directo en el Marathon Pod. Después hizo esta película, justo después, la de Destino Caballero, y a continuación, al año siguiente, hizo El Patriota, Monster Ball, pero bueno, todos lo recordaremos por el papelón que hizo en Joker, ¿no? Como Joker en El Caballero Oscuro, ¿no? Agustín, tú querías comentarnos algo de Heath Ledger, ¿no? Claro, pues precisamente igual que tú, yo lo descubrí en estas comedias románticas porque me declaro culpable. Aquí muchas veces se le pela palos inmerecidos las comedias románticas en el canal marciano, y yo junto con Chevy y Yocasta, y creo que Paco, pues defendemos un poquito este género, ¿no? Y aquí ya vi yo algo en el chavalín que destacaba, tenía carisma, o sea, ya ahí se le veía en manera, y coño, joder, tú lo has dicho, si hay una película que prácticamente tiene un papel de segundón, le dan un papel protagonista como en esta, otro papel en un producto de gran superproducción como puede ser El Patriota, y después encima un registro en una película que casi es indie como es Monster Ball, a donde se va un registro totalmente dramático, coño, en tan solo 3 años te estaba dando a conocer de que era uno de los mejores actores de su generación. Y en el Joker es que lo demostró. Desgraciadamente, bueno, pues digamos que las malas decisiones nos lo arrebataron, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Después tenemos otro actor que a mí especialmente me gusta muchísimo, pero muchísimo, que hace de Ademar Danjou, que es Rufus Sewell. Bueno, apareció en La Leyenda del Zorro, en El Ilusionista, pero últimamente lo hemos visto en The Marvelous Mrs. Maisel, en algún capítulo, y por supuesto el prota, ¿no? El protagonista masculino de Man in the High Castle, ¿no? Esta serie que ya acabó, pero bueno, brutal el papelón que hacen de Man in the High Castle, brutal. O sea, un tío que a mí sus registros me gustan bastante. Yo me acuerdo de él de la serie de John Adams, que hacía de Alexander Hamilton. Exactamente, fíjate por dónde. Exacto. Hamilton. Ahí está. Un saludo a Chevy por ese programa de Hamilton, sí. No, a mí este tío me encanta de malo. O sea, el registro de malo lo clava como ninguno. Es que la cara que tiene. Una cara ya libidinosa, te predispone, ¿no? Sí, no, y de soberbia. Tiene cara de esa sonrisita de decir siempre algo más. A su favor, evidentemente. Es que además Danjou, el nombre ya le pega, ¿eh? Sí. Mira, después tenemos a Jocelyn, que la hace Shannon Sosamon. Esta chica ha seguido haciendo cosas, pero tampoco es súper conocida. Hizo The Rules of Attraction y en serie ha estado en la serie de Sleepy Hollow y también en Whitewater Pines, ¿no? Después tenemos a Watt. Watt hace Alan Tudyk. Evidentemente, este tío, yo cuando lo vi, yo digo, hostia puta, que aquí está, porque yo lo conozco de Firefly. ¿Vale? Es uno de los que estaba allí en Firefly y muy bien. Después en Yo Robot, en Rogue One también salió. Pero bueno, yo lo conozco muchísimo por Firefly. Después tenemos Roland, que lo hace Mark Addy, que este es el gordito, ¿no? Que lo conocemos todo por The Full Monty. ¿Vale? También después estuvo en Robin Hood. Y recordemos que ha sido Robert Baratheon en Game of Thrones. O sea que... ¿Vale? Pasa que ahí con la barba y tal, la gente igual no lo distinguía, pero era Robert Baratheon. Sí, qué clásico ya. Y después tenemos, evidentemente, a uno que podemos decir 2000 papeles de él, pero todos lo sabremos quién es, que es Geoffrey Chaucer, que lo hace Paul Bettany. ¿Quién es Paul Bettany? Evidentemente es Visión, y antes de Visión era Jarvis, de Avengers, ¿no? Antes de eso, pues estuvo en Master and Commander, Margin Call y un montón de películas. Pero bueno, cuando te dicen a ti Paul Bettany, ¿a quién te acuerdas? De Visión, claramente, ¿no? Sí. No,
Bueno, yo me acuerdo de Master and Commander más aún. Ya sabéis que soy fan de esa película y de esos libros. Hombre, a mí me encanta este actor. Yo realmente lo descubrí aquí, Destino Caballero, porque es un papel muy, muy over the top, muy sobreactuado, pero que va fantástico para lo que tiene que desempeñar. Es un escritor a los Shakespeare, ¿no? Que va por ahí, jugador, empedernido, con una labia que se mete a todo el mundo en el bolsillo. Es que es una pasada el tío. Y después nos ha demostrado que es un pedazo de actor como la copa de un pino. Yo recuerdo en Dogville, esa película tan extraña, sí, medio obra de teatro, que ahí daba un registro dramático de la leche, y le he visto hacer auténticas burradas. Y también hay por ahí una comidita romántica de tenis, que creo que también le llevó de alguna manera a meterse en el papel de visión, que no recuerdo ahora mismo. Wimbledon, de Peter Cole. Esa me encantó, la he visto una y mil veces, una película a los que nos gustan las comedias románticas, que yo recomiendo mucho y que está muy... Yo la metería en mi top 5 de comedias románticas, fíjate lo que te digo, con el deporte de por medio, que es un tema que a mí también me gusta y opaco, ¿no? Sí, hay que recordar que hace poco lo tuvimos como Visión y como White Vision en WandaVision, ¿vale? Entonces, bueno, que hemos tenido recap semana a semana, vamos, ahí lo podéis encontrar en el After Show. Es un pedazo de actor. Sí, de este sí vamos a tener para rato, al contrario que del pobre Helley. Sí. Y por último tenemos a Kate, que lo interpreta Laura Fraser. Y aquí de los primeros papeles que yo le vi fue en El hombre de la máscara de hierro, ¿vale? Pero yo realmente la conozco porque yo le vi la cara y digo, esta tía la conozco yo. Y me tiré toda la película pensando en que la conocía. Y al final de la película ya caí. Que es en Breaking Bad y en Better Call Saul ahora, ¿no? En el spin-off. Sí. Entonces, entonces cuando la he visto digo, joder, es verdad, no me acordaba. Claro, aquí está mucho más jovencita. Claro. Y la diferencia. Oye, petición para anacronistas, ¿eh? El The Man in the Iron Mask, el hombre de máscara de hierro, ¿eh? Sí, pues sí, os la pido. Yo encantado por la peli y los libros, me encanta de esa época también. Y además tienes ahí los mosqueteros por el medio, sí. Un poco más de la verosimilitud que se puede extraer de todo ello, de lo que es ese grupo bélico de élite que son los espadachines, ¿no? Los mosqueteros. Eso, los mosqueteros. Y además nos viene muy bien para traer la figura del ínclito Richelieu. O sea, el némesis del conde duque de Olivares, ¿no? Oye, yo estoy deseando ya escucharlo. ¿No podemos cambiar el programa y hacemos eso? Hay historia para rato, o sea, lo guardamos para ti, tranquilo. Si queréis, voy con el resumen. Venga. Y ya nos metemos en harina. Película estadounidense de 2001 basada parcialmente en El cuento del caballero, uno de los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, y parte de las ideas de la trama romántica fueron tomadas de la obra del poeta Servicio a la dama, Fraudienst, o algo así, Fraudienst, es que no sé holandés, de Ulrich von Liechtenstein. Del siglo XIII, sí, efectivamente, es que ese hombre existió, y fue poeta y guerrero. Claro, con mucho ser. Sí. Bueno, vamos con la trama de la película, que es William Thatcher, es un niño inglés con un sueño de convertirse en caballero. Su padre lo entrega de aprendiz a un caballero del cual se convertirá finalmente en su escudero. Al morir, el caballero al que sirve decide sustituirlo secretamente en el torneo de justas, haciéndose pasar por noble. Con la falsificación de los documentos gracias al poeta Geoffrey Chaucer, que lo hace Paul Bettany, William consigue convencer a sus dos pajes amigos, Watt y Roland, a los que se unirá la herrera Kate, para que le ayuden. A partir de ese momento rivalizará con el conde Adhemar d'Anjou y se enamorará de la doncella llamada Jocelyn. Y a partir de ahí empieza a ganar torneo tras torneo, entre otras cosas porque su archienemigo está en la batalla de Poitiers, en la Guerra de los 100 años, consigue el amor de Jocelyn y finalmente llega a la competición mundial en Londres. Casualidad, hay un mundial de justas, y allí es cuando acude a ver de nuevo a su padre. Es descubierto su origen humilde y lo arrestan. Antes de ser justiciado, el príncipe de Gales, Eduardo de Woodstock, le conmuta la pena y lo nombra caballero, y así poder estar en la final. Evidentemente, como todo buen cuento que se precie, ganó la justa, sin armadura, consigue a la chica y fueron felices y comieron perdices. Bueno. Sin comentarios. Este es el resumen. Si os parece, hacemos una breve pausa
y empezamos con el lío. ¿Quién es? Soy yo, ¿Qué vienes a escuchar? a ti. Ya es tarde, ¿Por qué? porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi podcast, los shows que comento y pega la vuelta. Jamás te pude compartir. Vete, olvida mis promos, mis triples, mis ansias y vete de Telegram. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que te suscribiste. Y vete a otro podcast, hay uno muy bueno del doctor de Iglesia. Bueno, ¿y esto que hemos grabado qué coño es? La promo de Zoe, Paco, que no te enteras. ¿Qué promo ni qué niño muerto? Si nos la encargaron hace un mes y medio o dos. Y ya va a terminar la serie y todo. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Federico, esto es muy, muy homoerótico. Y muy sexy. Bueno, dejemos a su rollo. Y que nada, que estamos haciendo unos recaps muy bonitos de Zoe para nuestros seres de luz en el After Show de la Red Marciana y también en el Área 51. Sombra lunar, que nananino, nanino, naná, nanino, nino, nanino, Si nos aprendemos la letra algún día, como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de ron y Coca-Cola. ¿cómo coño se para esto? Aquí. El extraordinario tren de Zoe. Estamos de vuelta y bueno, David, coméntanos cómo empezó esta guerra que en serio duró 100 años. Bueno, a ver, ese es un nombre que se le puso en las reconstrucciones históricas que se hicieron en el siglo XIX, pero se sale de la norma porque no solo duró 100 años, duró más, duró 116 años, desde el 24 de mayo de 1337 hasta el 19 de octubre de 1453, o sea, estamos entre el siglo XIV y siglo XV, en plena Edad Media. Bueno, espero que no la cuentes año a año, ¿no? Bueno, tú ya sabes que si por mí fuera lo haría, pero como no toca, pero claro, aquí algo que es muy típico en cronistas mío es que he de retroceder un poquito antes del inicio de la guerra para que todo se entienda por dónde iba. Deciros que en este programa sí que diré todo el tema histórico, iré mencionando mucho los reyes, no porque me guste ese estilo de historia, sino porque sinceramente así se puede ver claramente cuál fue la sucesión año a año más o menos, o generación a generación, del conflicto. Venga, pues empecemos, vamos. Como bien hemos dicho, como se ve claramente en la película, esta guerra se inició por un conflicto entre Inglaterra y Francia. Como también comento, normalmente hasta mediados del siglo XIX que es cuando aparecen los países como los conocemos, más o menos. Ahora mismo no podemos pensar en una Inglaterra y una Francia como las de hoy en día, pero bueno, haceros una idea y así será más sencillo. Pese a que el conflicto sea exclusivamente de estos dos países, poco a poco veremos cómo se meterán más otros países o incluso
Francia e Inglaterra acabaran dentro de las luchas de otros territorios. Bien, como el territorio inicial, el territorio donde va a pasar la mayoría de las batallas va a ser en Francia, os explicaré un poquito cómo estaba la época. En Francia reinaba la dinastía de los Capetos, ¿vale? De la rama familiar de los Capetos originales, los Capetos directos. Ya entenderéis por qué hago incidencia en esto un poquito después. Uno de ellos, uno de estos reyes Capetos, Luis X el Obstinado, ya sabéis que todos tienen mote, pues en este caso este era el Obstinado, el hijo mayor de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra. Menciono Juana I porque podemos enlazar con otros podcasts, como por ejemplo el del Cid, para que veáis un poquito las luchas que hubo entre todos estos territorios, porque esto fue hermano contra hermano, primo contra primo y madre contra hijo, para que os hagáis una idea. Bueno, pues este Luis X murió en 1316 dejando a una hija de 6 años y a su mujer embarazada, del que será un niño, Juan I, pero que murió a los 5 días. Es decir, muere sin sucesión. De momento las mujeres podían reinar, pero intentaban que no, ¿vale? Aún la cosa no estaba tan dividida. Bueno, entonces quien toma las riendas del poder fue el hermano de este Luis X, que en ese momento era Felipe de Poitiers, y actuará como regente. ¿Qué hizo este hombre? Viendo que ya tenía los poderes, acusó a su cuñada de ser una adúltera, y de esta forma su joven sobrina, la princesa, quedaba fuera de la ley. Encima recibió la ayuda el apoyo de todos los nobles y se acabó convirtiendo en el nuevo rey. Es decir, el hermano mediano de Luis X se acabó llamando Felipe V. No el Felipe V Borbón, el que conocemos aquí, sino Felipe V el Largo. No sé si porque el hombre era muy alto, tenía las piernas muy largas, no entraremos en saber el porqué. Y él sí que aprobará en los Estados Generales la que es conocida como la Ley Sálica, que Opaco y yo la conocemos de los ministéricos, que hablamos largo y tendido de la Ley Sálica, que supone que las mujeres no pueden ser reinas de Francia, ¿vale? Ahora sí que ya lo tenemos por ley. Muy bien. Irónicamente, Felipe V tuvo 4 hijas y un varón, que iba a ser el sucesor, pero que murió en menos de un año, con lo cual quedó también sin descendencia. ¿Y quién vino a reinar? El tercer hermano, el hermano pequeño, el que se fue conocido como Carlos IV, ¿vale? Murió en 1328 y le pasó lo mismo, más o menos, que a su hermano mayor. Dejó como sucesora a su hija, María, y a su mujer embarazada de una niña, con lo cual nos encontramos que también se queda sin descendencia. Vale, nos has contado aquí un montón de sucesiones, pero bueno, ¿cuándo empieza aquí la guerra? Bueno, pero bueno, a ver, hemos de entender que el lío de la guerra fue justamente el tema de la sucesión. Ahora es cuando viene la telenovela, ya veréis. Mira, como no había sucesor masculino, se presentaron, como siempre pasa en estos momentos, siempre se presentan gente a ver si consigue el poder. Pues en este caso quien se presentó fue Felipe de Valois, que era el primo hermano de Carlos IV, o sea, venía de la familia, y era nieto de Felipe III, es decir, tenían la misma rama familiar, ¿vale? Felipe de Valois, tenemos uno. Luego estaba Felipe de Évreux, disculpadme mi francés, que también era primo, pero este hombre estaba casado con la hija de Luis X, que reinaba en ese momento en Navarra, es decir, la hija del hermano mayor, del rey más mayor, era la mujer de este Felipe. Menudo culebrón y todavía no empezó la guerra. Pues espérate, que el que lo lía todo es el que voy a comentar ahora. Hay un tercer candidato, que es el rey de Inglaterra, y es aquí donde empezamos a ver ya las relaciones con la película. El rey de Inglaterra, Eduardo III Plantagenet, que es un apellido francés, y aquí ya empezamos a ver el por qué se presentaba al reino de Francia, era hijo, atención, de la hermana de Luis X, Felipe V y Carlos IV, ¿vale? O sea, el rey francés tuvo 3 hijos, que los 3 reinaron, y su hija no reinó, pero se casó con el rey de Inglaterra, como conocemos en todas las casas reales. Esta Isabel, esta hija pequeña, fue conocida como la Loba de Francia. Si buscáis información sobre ella, es increíble el poder y la gestión que tuvo esta mujer, tanto en el reino de Inglaterra como en el reino de Francia, ahí malmetiendo. Bueno,
Permíteme, David, Sí. porque tengo que recomendar aquí un cómic, precisamente de ese título, La Loba de Francia, que lo ha publicado Yermo Ediciones, de un carácter histórico bastante fidedigno y con un dibujazo brutal. Así que si os gusta la historia y queréis un buen cómic en Yermo Ediciones, La Loba de Francia. Pues yo aprovecho que lo tenía puesto para después y gracias a Agustín me has dado bastante bien el pie para yo recomendar al quien le interese esta época la saga de los Reyes Malditos de Maurice Druon. Están fácilmente localizables, están en tapa blanda y es muy recomendable justamente para lo que el cómic también complementaría muy bien, que es este personaje y todo el lío que se va a formar. Hechas las recomendaciones, volvemos a esta Loba de Francia que, claro, a su hijo, a Eduardo III, le pasó algo. Primero, era un rey inglés, con lo cual era un rey extranjero. Ya esa cosa los nobles franceses no lo vieron bien. Pero además, claro, los derechos sucesorios le venían por su madre. Es decir, lo que dijeron los nobles es, mira, tus poderes no pueden ser para el rey francés porque te lo da, y siento decirlo así, una mujer, con lo cual no son válidos. Por lo tanto, en 1328 decidieron que Felipe de Valois, Felipe VI, fuera el rey de Francia. Y desde entonces se acabó la familia de los Capetos originales y empezó la familia de los Capetos Valois, que sería larga también la dinastía. Bueno, y empieza la guerra entonces, ¿no? Bueno, sí, tú ya sabes que yo voy lento, pero acabo llegando. Venga, vamos a entrar por faena. Ese Eduardo III inglés aceptó, y poned aquí 1.000 millones de comillas, aceptó en ese momento la decisión de no ser rey, pero siempre mantuvo la idea de llegar a él. Además, hemos de tener en cuenta, y va a ser difícil de explicar, pero bueno, existía un territorio en Francia, en la actual Francia, en el suroeste, que se llamaba la Guyena, no la Guyana, sino la Guyena, ¿vale? Que rendía homenaje a Francia, acordaros de todo ese protocolo de los reyes medievales, pues bueno, rendía homenaje a Francia, pero era un territorio inglés, porque era de los Plantagenet, lo cual ya nos viene a demostrar que la lucha entre los Capetos y los Plantagenet no venía de los 2 días anteriores, sino que ya venía de lejos, y era una lucha por el poder bastante fuerte. Y bueno, ahora voy a explicar un poco las causas, y me podía quedar todo el día haciendo una S, porque evidentemente en un conflicto así las causas son muchísimas, pero voy a intentar decirlas las más importantes así un poco estilo teletipo. Para lo que soy yo va a ser estilo teletipo. La primera, que fue bastante importante, la zona de Artois. Aquí ya estamos hablando del norte de Francia, en la frontera con la actual Bélgica, ¿vale? En esa zona había un condado, el condado de Artois, donde el conde murió sin descendencia masculina y el nieto de este conde, Roberto III, reclama los derechos a ser él. ¿Qué pasó? Que el rey acabó cediéndoselos a Matilde, la hija del conde de Artois muerto, ¿vale? Una vez esta mujer murió, pasó a su heredera mujer y esta niña murió misteriosamente. Roberto III en este momento dijo, hola, pues ¿os acordáis de mí? Yo ahora quiero volver a pedir ser el conde de Artois. Y dijeron, qué extraño que tú hayas estado cerca, esta chica haya muerto y te vaya también. Con lo cual lo acusaron de haber envenenado a la niña. Crearon una investigación, lo llamaron a declarar y ¿qué hizo Roberto III? Que fue bastante sospechoso, irse a Inglaterra, ponerse bajo el poder de Eduardo III y reconocerlo como rey. Evidentemente Eduardo III le dio grandes beneficios y además esperaba que esa pleitesía del conde de Artois se extendiera a otros nobles franceses y lo reconocieran a él como rey legítimo de Francia. Un segundo frente fue Flandes. Para los que le guste la historia de España ya saben bastante lo que significó ese territorio, pero en este momento no estaba bajo el poder español, sino el poder francés. ¿Vale? Hemos de entender que había unas ciudades industriales, por favor no pensemos en chimeneas y en humo, sino pensemos en grandes telares, por ejemplo. Pues había ciudades de las zonas de Flandes que dependían políticamente de Francia, pero económicamente de la lana inglesa. ¿Qué pasó? Que eran ciudades con bastante autonomía, con bastante poder, quisieron pedir más poder, se rebelaron contra Francia, Francia envió al ejército a reprimirlos y pidieron la ayuda de Inglaterra. Finalmente estos territorios acabaron bajo la bota militar de Francia y tuvieron que cerrar la boca durante un tiempo. Y algo que nos sonará aquí en Cronistas, un frente muy importante que fue y será muy importante en esta Guerra de los 100 años fue el frente de Escocia, ¿vale? Entre 1332 y 1357 se produce la segunda independencia de Escocia, la segunda guerra por la independencia escocesa, que desde la primera
tenía un pacto con Francia. Escocia tenía un pacto con Francia de protección, ¿vale? En esa primera guerra de la independencia destacó un tal William Wallace y un tal Robert Bruce. Os remitimos al Marcianos de Braveheart. Braveheart. Exacto. Más bien la explicación de José de cómo se crea todo esto, porque fue bastante explícito y la verdad estuvo muy, muy, muy bien. Bueno, ¿será el hijo de este Robert Bruce, que fue el que luchó en la primera guerra de independencia? Pues será su hijo David, el segundo, no yo, sino el hijo de este hombre, el que luchó en esta segunda guerra de independencia, que finalmente acabó con la invasión total por parte de las tropas inglesas de Escocia, la ocupación total de Escocia, la implantación de un nuevo rey escocés, Eduardo de Balliol, y el exilio de David Bruce a Francia. Con lo cual ya tenemos que en el momento que tienen un conflicto en su territorio se van al vecino, que saben que al ser enemigo no los van a devolver. Bien, estas son las tres más fundamentales, pero claro, ¿cuál fue la chispa? Bueno, pues en esta guerra que tenía Inglaterra contra Escocia, Francia, Felipe VI, ya estamos con Felipe VI, Felipe VI ayudó a los escoceses a intentar independizarse de Inglaterra. Eduardo III, a su vez, dijo, pues bueno, tú ayudas a mis enemigos, yo vuelvo a reclamar el trono de Francia. Y el rey francés, ¿qué hizo? Ocupar la Guyena para quitarle el territorio continental que tenía Inglaterra. Esto ya acabó de hartar las narices a Eduardo III y el 7 de octubre envió al obispo de Lincoln y desafió al rey, una forma bastante caballeresca de iniciar una guerra, ¿no? Te reto, bueno, pues todo tu país en contra mío. Bueno, David, pero ya estamos en tiempo. ¿Qué te queda para explicar una guerra de más de 100 años? Bueno, tú déjame intentarlo, que lo haré rapidito. Y si no, luego en edición tú ya sabes que esto con la tijerita queda todo muy bueno, ¿vale? Al final me vas a obligar a poner la voz de los anuncios de Micro Machine. Vamos a hablar cada vez más rápido tú y yo, ¿no? Para meter esto, ¿no? Buenas tardes. Exacto. Pues voy a intentarlo, pero... Y aquí saldrán personajes que todos conocemos y algunos eventos bastante interesantes, con lo cual, párate un poquillo la oreja. Venga. Según la historiografía, normalmente siempre se ha comentado que esta Guerra de los 100 años tiene 4 periodos, y normalmente son de 30 años, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. El primer periodo, del 1337 al 1360... empieza la invasión inglesa de Francia y tienen bastantes puntos para ganar. Básicamente se recuerda por la batalla de Crécy de Poitiers, donde el hijo de Eduardo III capturó no solo al rey de Francia, sino al rey de Francia y su heredero, es decir, a Juan II el Bueno y a su heredero Carlos. Es decir, que Francia se quedó sin rey en ese momento. Al acabar la guerra, en 1360, se firmó el Tratado de Bretigny, donde Francia dio varios territorios a Inglaterra que complementarían aquella Guyena y acabarían formando la Gran Aquitania. Hemos de pensar que el territorio de la Gran Aquitania iba desde el río Loira hasta los Pirineos, pasando por todo el macizo central francés y la ciudad de Calais y sus alrededores. Recordad lo importante que ha sido en la historia europea y para Inglaterra el paso de Calais, muy importante hasta hoy en día. Básico. Pues bueno, era territorio inglés. ¿Qué hizo Inglaterra? Devolvió, entre comillas también, al rey y a su heredero, evidentemente después de pagar un gran rescate, y renunció a sus pretensiones sobre la corona francesa. Él ya tenía bastantes líos en Inglaterra, con lo cual dijo, mira, como no he llegado a ganar del todo, al final la cosa quedó así, ¿vale? La segunda etapa la tenemos entre 1360 y 1396, ya acabamos el siglo XIV. Y aquí, Francia e Inglaterra, donde se acabarán enfrentando fue en la península ibérica. De aquí que lo que os he dicho al principio, que este gran conflicto se acabó abriendo a diferentes territorios. Por un lado, Carlos V de Francia intervino en la guerra castellana y de rebote en la guerra llamada de los dos Pedros en la corona de Aragón, ¿vale? En Castilla, Pedro I se enfrentaba a su hermano bastardo Enrique de Trastámara y la corona de Aragón, ese mismo Pedro I castellano, se enfrentaba contra Pedro IV de Aragón, que apoyaba a los Trastámara. Todo al final aquí vemos que es un juego de tronos entre alianzas y familiaridad, al final. El rey francés, ¿qué hizo? No fue directamente él, sino que envió a una gran compañía de caballeros que acabaron apoyando a Enrique de Trastámara. Como Pedro I murió, ganó Enrique de Trastámara y este firmó un pacto con Francia. A partir de entonces, Castilla tenía un pacto con Francia de no agresión ni de ayuda. Pero claro, he dicho península ibérica, con lo cual también tenemos a Portugal. Para no hacerlo muy largo, finalmente en la guerra de sucesión portuguesa quien ganó fue el pretendiente que era favorable a Inglaterra, Juan de Avis. Y aquí se iniciará, y para mí, para mi historia del siglo XIX,
es muy importante, que hasta entonces dura, una alianza, dijéramos ya natural, entre Inglaterra y Portugal. Que, ya he dicho, en el momento de que se descubra, entre comillas, se descubra América, será también muy importante para todos los intereses ingleses. Bien, por si esto no fuera poco en la Guerra de los 100 años, aquí se meten dos temas, temas pequeñitos, como es el cisma de Occidente, el cisma de la Iglesia, que acabará creando dos papados, uno en Aviñón, Francia, y otro en Roma. Una cosa que Sergio y yo también lo conocemos de ministéricos y duró 5 minutos la explicación. No sé cuántos papas pasaron. Y algo también muy pequeñito, una pequeña enfermedad, algo que se llamó la peste negra. Es decir, mientras se estaban enfrentando estos dos países, el resto de Europa y la cristiandad estaba totalmente en ebullición. ¿Cómo acabó esta temporada? Esta segunda temporada de esta serie tan interesante. Pues Carlos V aprovechó que Eduardo III y su hijo habían muerto y había bastantes problemas en Inglaterra para empezar una reocupación de los territorios de la Gran Aquitania. Pero en vez de hacerlo con grandes ejércitos, que eso hubiera llamado a todos los nobles ingleses a ayudar en el territorio continental, lo que hizo fue ganar las plazas más importantes por asedio, es decir, con tranquilidad. Iba asediando los castillos, cuando caían pasaba al reino de Francia, y así, entre comillas, no levantaba la perdiz a los ingleses. Bueno, ya hemos pasado la mitad del conflicto, estamos en la tercera etapa, entre finales del siglo XIV y 1421, donde Francia siguió apoyando a los independentistas escoceses, ¿vale? Y aquí tenemos que en el momento en que murió Carlos V, el rey francés, y subió al trono su hijo Carlos VI, que se llamaba Carlos el Loco, así el hombre tranquilito, evidentemente los nobles no estaban de acuerdo con este Carlos, con lo cual hubo bastante movimiento. Como curiosidad, y por algo que nos ha llegado hasta hoy en día, este Carlos VI, el Loco, era el señor del Delfinado. Como sucesor de su padre, a partir de entonces, a todos los herederos del reino francés se le llamó el Delfín de Francia. Hasta hoy en día ha llegado esa frase que cuando, por ejemplo, un empresario tiene su sucesor natural, es el delfín, o en una gran empresa él pasa todo al hijo. Sería como una especie del príncipe de Asturias en territorio español con la monarquía española. El príncipe heredero es el príncipe de Asturias. Bien, Inglaterra aprovechó este caos con Carlos VI y volvió a iniciar una invasión del territorio francés y ganó grandes batallas, como por ejemplo la de Azincourt, otro gran libro, aquí otra recomendación de Bernard Cornwell. La verdad es que está muy bien toda la saga que tiene sobre esta batalla. Y aquí es donde aparece alguien muy importante en la cultura pop, que es la doncella de Orleans, Jeanne d'Arc. Esta, la que se acabaría convirtiendo casi en la generala de todos los ejércitos franceses, lo que hizo fue unificar a la población francesa para que se enfrentaran a esos ingleses que estaban ganando. Es decir, Juana de Arco lo que hizo fue parar las victorias inglesas y, a partir de ahí, lo que hicieron es decir, bueno, nos paramos y firmaron un tratado, el Tratado de Troyes, en 1420, donde se estipuló que cuando muriera Carlos VI el Loco, el que sucedería en el reino francés sería el hijo del rey inglés. Toma telenovela, ¿vale? Evidentemente, los nobles no estaban de acuerdo. ¿Qué pasó? Que ahora llegamos ya al final del conflicto, en esa última etapa, de 1422 a 1453, donde los nobles, y entre ellos destacando Juana de Arco, nunca estuvieron de acuerdo con que el hijo del rey inglés fuera el rey de Francia. Bueno, yo aquí te voy a recomendar la Juana de Arco de Luc Besson. Oh, grandiosa, grandiosa. O sea, para escenificar esta. Y la Jojovic. Exacto, y John Malkovich. Y John Malkovich, correcto. Haciendo del delfín. Justo. La verdad es que muy buena recomendación porque visualmente es interesantísima. Además, la figura de Juana de Arco es bastante interesante, la verdad. Bueno, pues justamente aquí vemos el final de Juana de Arco, porque a Juana de Arco la apresaron, la juzgaron y la quemaron por bruja, porque escuchaba voces. Entonces, ya perdiendo a esta gran general que unificaba a todos los territorios, ¿qué hizo el rey francés? Dijo, bueno, aquí hemos de acabar ya el conflicto, y llamó, hizo como Don Vito Corleone, se cobró todos los favores que había pedido, que le había concedido anteriormente. Entonces, para enfrentarse contra los ingleses, llamó a los escoceses, a los castellanos y a la corona de Aragón para que le ayudaran a luchar contra los ingleses, y así fue. Finalmente, los ingleses salieron derrotados, tuvieron que volver a su isla, pero conservaron el Pas de Calais, conservaron Calais y su territorio de alrededor hasta bastantes siglos después. Vaya telita que cortar aquí, ¿eh?
Pues sí, y si por esto no hubiera sido poco, es que claro, es largo porque son 100 años, a partir de este conflicto se iniciaron un montón de conflictos y de cambios bastante importantes. Por ejemplo, cuando volvieron todas estas tropas a Inglaterra, al poco tiempo se inició la Guerra de las Dos Rosas. Todo fan de Juego de Tronos le tendría que sonar de alguna forma, por ejemplo. Y a partir de este fin de las guerras contra Inglaterra, lo que inició fue el inicio del centralismo francés. Que lo conocemos aquí muy bien porque es el que hemos heredado nosotros, de los Borbones. David, permíteme, después de lo de la Guerra de las Rosas era todo lo que fue los Tudor, ¿no? Exacto, claro, los Stark y los Lancaster, los Lannister. Bueno, yo tengo otra pregunta más, y además se la extiendo a Sergio. ¿Cuántas temporadas tendría una serie para cubrir todo este periodo de 116 años? Estaría bien, ¿eh? Una por rey. Yo diría que una por rey. Una por rey antológica, Antológica. Una Sí, temporada sí. por cada rey o algo así. Date cuenta que cuando nos ha pasado ya en más de un cronista, nos pasó también en Medijal, nos ha pasado en varios, ¿no? Que cuando descubre lo que... Bueno, también nos pasó en el Cid, por ejemplo, que cuando descubre la historia que hay detrás, la historia real, muchas veces es infinitamente más bestial que la mejor serie que te puedas encontrar de épica medieval, de no sé qué. O sea, es increíble la riqueza histórica que tenemos, ¿no? Sí. Sí, no, por eso he intentado acotar y por eso he mencionado tantos reyes para que veáis la lucha. Al final fue una lucha de sucesiones, pero fueron peleas navajeras entre primos, hermanos y parientes lejanos. Es decir, estamos hablando de familias que se habían estado conectadas y cómo no tienen ningún problema en, pues eso, asesinar en una batalla campal. A mí la verdad es que me apasionan no tanto por las batallas, sino por justamente eso. Lo que nos ha dado tan buenas novelas es lo que dice Sergio, es que la realidad supera a la ficción. Y es muy interesante. Pues la herencia francesa en Inglaterra no solo quedó en la lucha esta de reyes, ¿no? Sino que también hubo una influencia en su mitología. Agustín, cuéntanos un poco de dónde viene este origen de esta épica medieval. Bueno, pues me vas a permitir usar lo que usa David, que es, me voy a remontar un poquito, pero un poquito nomás a los orígenes. Bueno, otro. Bueno, los orígenes de la épica hay que buscarlos en la epopeya griega, la cual se basa en gran medida en un conjunto de leyendas y de mitos. Se trata de narraciones maravillosas, de historias fabulosas, en las que aparecen episodios de amor y muerte y personajes simbólicos, además, como no, de los dioses que dominan la fuerza de la naturaleza y por tanto el destino de los hombres. Muchos de estos temas míticos fueron recogidos posteriormente por los escritores latinos, quienes tras un proceso de adaptación lo transmitieron al mundo occidental. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Pues por Homero. ¿Por dónde? Si no, Sí. ¿no te parece, Sergio? ¿Me dejas empezar por Homero? Sí, pero venga, vamos rapidito, venga. Vale. Bueno, pues Homero, todo el mundo lo voy a conocer, no voy a hablar mucho. La Ilíada y la Odisea, ¿no? Estamos hablando de 800 al 700 antes de Cristo. El primero de ellos, la Ilíada, tiene unos 15.000 versos y habla de la guerra de Troya, pero bueno, los temas que tratan, vinculados a la figura de Aquiles, pues la ira contra Agamenón, jefe de las tropas griegas, a causa del amor de la cautiva troyana Briseida, del dolor y muerte de su amigo Patroclo, a mano de los troyanos, y del deseo de venganza hacia Héctor. Estos son los temas. Por otra parte, tenemos la Odisea, que transcurre durante 41 días, y donde vemos la búsqueda de Ulises por parte de Telémaco, las duras pruebas que los dioses imponen al propio Ulises, y otro tema recurrente en muchas narraciones, que otra vez es la venganza que Ulises lleva a cabo en Ítaca cuando regresa, ¿no? Así que bueno, esto es, digamos, el origen de toda épica. ¿Te parece que vamos bien así? Vamos bien, venga, sigue. Pues nada, saltamos a la épica latina. El principal representante es Virgilio, en el 71 al 19 antes de Cristo, autor de la Eneida. ¿Y qué es la Eneida? Pues una copia un poco de ese origen homerístico, ¿no? Porque aquí en la Eneida tiene a Eneas, que huye de Troya hasta llegar a Roma. Por lo tanto, tiene una primera parte de la obra que simula mucho la Odisea, y hasta que Eneas consigue llegar a costas italianas, y una segunda parte que homenajea mucho a la Ilíada. Es decir, nada nuevo en el horizonte, esto llevan haciendo los escritores toda la vida. Y aquí llegaremos un poco ya a los tiempos un poquillo, aunque todavía hay que originear, si me permites el palabra, un poquito más, la épica medieval, y vamos a hacer un inciso para decir qué clases sociales había y que las hemos visto bastante bien en la película, ¿no? Pues tenemos a la nobleza, los defensores, los supuestamente caballeros nobles y honrados,
lo mejor de lo mejor del hombre, como hemos visto en Anjou, ¿no? que se dedicaban a la guerra y acabaron convirtiéndose en castas hereditarias vinculadas a la nobleza de la sangre, a las posesiones territoriales y a los reyes feudales. Vamos, lo que ha pasado aquí con la guerra de los 100 años. Estos hijos de puta al final tienen culpa de todo. Después tenemos el estamento culto, el clero, los oradores y, cómo no, el pueblo llano, o sea, los curritos. Sergio, aquí te han acusado a ti más de una vez de pertenecer al primer estamento, ¿no? Todo es fama y todos son bulos, no te creas nada. Sí, yo he estado escuchando por ahí que porque no te dejaban entrar a una piscina te hiciste una, yo no digo nada. Tanta medalla viene de tener su propia armadura, que lo confiese ya. Bueno, vamos a empezar entonces dentro de lo que sería Europa y tal, las epopeyas germánicas, ¿no? Tras la caída del Imperio Romano, los pueblos germánicos se instalan en la gran parte de Europa y dieron a conocer las leyendas que conservaban de la tradición oral, en buena medida compuestas por temas míticos y de hazañas históricas, cuyo origen es independiente al de la epopeya clásica, aunque también está vinculadas, como no, con las gestas guerreras. La primera manifestación de esta épica germánica aparece en el siglo VIII en Europa central, Islandia y Escandinavia. Y, por ejemplo, pertenece el Cartal de Hildebrando, de segunda mitad del siglo VIII. En el siglo IX podemos destacar el Cantar de Ludovico y, como no, y esto le sonará mucho más a nuestra audiencia, Beowulf, que está considerado uno de los poemas más antiguos de la lengua inglesa, ¿no? Y en Islandia, en la península escandinava, existían unas narraciones legendarias y mitológicas en forma de breves cantares llamadas Edda, desarrolladas entre los siglos IX al XIII, con una temática diversa, entre las que destacan grandes ciclos épicos como el de los Nibelungos, que no me voy a parar mucho aquí porque esto más o menos le suena a todo el mundo, quien no le suena la ópera de Wagner, ¿no? Y como comentario, decir que estas Eddas básicamente eran también las que loaban lo que luego vemos en Vikings, por ejemplo, o sea, son las gestas vikingas tradicionales. Correcto, o sea, que ya os vaya a Viking y entendéis este concepto. Así que me lo salto, ¿eh? Voy más rapidillo. Ya pasaríamos a estilismos también, porque vendría lo que sería la poesía épica medieval, ¿no? Nace como consecuencia de este deseo de inmortalizar las hazañas y gestas de los héroes, como bien ha dicho David, en Viking ese anhelo de que tu nombre perpetúe se plasma muy bien en la serie, y esto pues es un poco lo que vienen a recoger todo esta época medieval, ¿no? Y aquí aparecen los llamados cantares de gestas, que son obras anónimas compuestas probablemente por autores cultos, seguramente de la casta religiosa, y que eran difundidas por juglares, tanto en palacios y en castillos como a la plebe en las plazas públicas. Por consiguiente, tiene un papel de transmisión oral muy fuerte y por ello también, pues seguramente, aunque salieran de datos históricos precisos, pues se fueran alterando y fabulando y metiendo cada vez más cosas, aunque cumplían una triple función. Por un lado, la informativa, en general, pues se reflejaban los problemas reales y sociales de la época y su costumbrismo, y bueno, pues en algún momento, pues la fabulación de este juglar pues haría que aparecieran cosillas un poquito más inverosímiles. Por otro lado, la labor propagandística, ya que se elogia y ensalza las virtudes de los héroes, a los que se intenta mostrar como ejemplos o modelos a seguir, y de paso se fomenta el respeto y el poder a la jerarquía social establecida. Vamos, el borriquismo. Y por ello se suelen utilizar hipérboles y epítetos épicos o rituales. Y por último, era un espectáculo recreativo y gracias a la puesta en escena que normalmente pues, iba acompañada de algún instrumento de cuerda, a poder ser. Y bueno, al igual que las epopeyas grecolatinas, los cantares de gesta estaban escritos en verso utilizando la técnica de in media res, es decir, la acción empezaba por la mitad y después había algunos flashback y flash forward, ¿no? Esto no es nada nuevo en el horizonte, estamos hartos de hablar por aquí. Y los protagonistas de los cantares de gesta son héroes históricos que, como el caso de Carlomagno en Francia o del Cid en España, pues bueno, despiertan la admiración del pueblo llano y se pide más, y entonces ese pedir más del pueblo llano, de claro, me gusta este capítulo, dame uno más, pues es dado que daba pie a que se inventaran ya cosillas que como ya sabemos, se desvirtúa un poco la figura histórica per se. Entonces ya no le podemos prestar un rigor histórico a este tipo de cantares, ¿no, David? La verdad es que no, por eso mismo, porque buscaban más impactar al pueblo que explicar la historia, porque lo interesante era que en un pueblo analfabeto aprendieran lo que dice Agustín, las buenas formas de la sociedad, es decir, no me toques las narices y sométete a quien te tienes que someter. Y lo a este personaje porque luego los reyes son yo soy descendiente de, yo soy pariente de, yo sigo los ejemplos de, que eso también lo hicieron mucho. Bueno, pues ahora vamos a pasar un poquito por Francia y por España concretamente. Por un lado, la chanson de Roland o el cantar de Roldán, ¿no?
Y es que Francia es el país que posee mayor número de cantares de gestas, pues se conservan más de 100 cantares que giran en torno a 3 grandes ciclos. El más importante es el de los reyes de Francia, que está aparejado a la figura del emperador Carlomagno, ¿no? Este poema relata el hecho histórico de la persecución y derrota que sufrió el ejército de Carlomagno en el desfiladero de Roncesvalles a finales del siglo VIII, a mano de los vascos o gastones. No me voy a alargar más y vamos a pasar a la épica castellana, que durante el siglo XII y la primera mitad del XIII se compusieron los cantares de gesta que más afamados que hoy se conservan, que es el Cantar del Miosí y el poema de Roncesvalles. Bueno, del Cantar del Miosí no voy a decir más nada, ¿no, Sergio? ¿Qué marciano fue? Marcianos 202, el Cid temporada 1. ¿Merece la pena verla? O sea, iros ahí y ahí lo contamos todo. Y ya tenéis este tema. Entonces me voy a centrar un poquito más, brevemente, en lo que sería el segundo cantar, el Cantar de Roncesvalles. Y es en el que se relata la misma historia que en el Cantar de Roldán, que es la derrota del ejército de Carlomagno a manos de Bernardo del Carpio, quien mata a Roldán en Roncesvalles. Es decir, aquí vemos otra cosa, que es que por fin tenemos al menos 2 cantares que narran lo mismo de diferentes puntos de vista y de alguna manera con el método de comparación algo más de veracidad se puede encontrar de los datos históricos, ¿no, David? Cuando tenemos varias fuentes, ¿no? Claro, no, con lo cual la combinación de las fuentes sí lo hace, si no más veraz, como mínimo algo que contrastar con tumbas que encuentren, con yacimientos. Entonces, bueno, si no más veracidad con lo mismo. Bueno, y por lo menos la datación pues sería más precisa, ¿no? Exacto, eso sí puedes contrastar un poquito más, aunque yo sigo diciendo que lo más seguro es que tampoco coincidan en las fechas, porque ya sabemos que la datación también se llevaba como se llevaba. Bueno, por otra parte, en la segunda mitad del siglo XIV y el XV se compuso lo que el llamado romancero viejo, y se trata de un conjunto de ciclos de romance de diversas temáticas, buena parte de la cual corresponde a la épica tradicional castellana, así como a los ciclos carolingio y bretón. Bueno, pero ¿vas a hablar al momento qué relación tiene con Bretaña? Bueno, me lo está guardando para el final, ya me meto en ello, no te preocupes. La materia de Bretaña, o también llamado ciclo artúrico, ¿no? Los relatos caballerescos ya un poco más como lo conoce el público común, ¿no? Pues eran primitivas narraciones de épica de esta materia de Bretaña a mediados del siglo XII y, ojo, aquí ya se estaban presentando, digamos, más esmero en lo estilístico, lingüístico, ¿no? Porque estos ya son escritos en versos pareados octosílabos de rimas consonantes. Es decir, ya no lo escribía cualquiera y el que lo escribía quería poner su nombre. Por lo tanto, son autores conocidos, no como los otros, y tratan, por lo tanto, bueno, asuntos cortesanos de caballeros que desarrollan hazañas de fama y honor y estas cosillas, ¿no? El héroe es un caballero bretón y en algunos asuntos tratados tiene un alto componente fantástico, de origen normalmente celta. A diferencia de los cantares de gesta, estas obras, como he dicho, no son anónimas y, por tanto, digamos que por lo menos son más precisas en tal como nos ha llegado, pues se acercan más a cómo fueron escritas, porque no han tenido todo este proceso antes citado. Y también concede bastante más importancia a las figuras femeninas y al tema del amor y romance, aunque no deja de lado la guerra, trae este otro punto de amor al tema, que también lo vemos en la propia película, bastante desarrollado, ¿no? Dijéramos que aquí es cuando se establece ya lo del amor cortés y todo estilo así más que conocemos tanto de la Edad Media. Bueno, pues como decíamos anteriormente, la aparición de la llamada materia de Bretaña se puede hablar de la existencia de algunas obras francesas compuestas en versos octosílabos entre 1150 y 1160, en las que descanta la novela de Tebas, la historia de Troya y, bueno, versiones de obras latinas como las gestas de Alejandro de Macedonia, ¿no? El Román de Alexander, en uno de cuyos textos está escrito en versos de 14 sílabas que son el origen de los posteriormente llamados versos alejandrinos. Y posteriormente estas narraciones se escribirán en prosa y serán el origen de la llamada novela caballeresca. Es decir, vamos a pasar de ese tema tan culto y tan poco accesible al pueblo llano y lo vamos a convertir en prosa para hacerlo más accesible, ¿no? Y bueno, el nombre de materia Bretaña se debe a que, como antes he mencionado, las acciones se desarrollan en la Gran Bretaña y en la Pequeña Bretaña, la Bretaña francesa. Y el nombre de ciclo artúrico proviene de la figura mítica del rey Arturo, Artus en el original bretón, en cuya corte Camelot se llevan a cabo empresas caballerescas. Entonces, no me voy a parar aquí a hablar de todo lo que es el mito artúrico, porque yo creo que eso es bastante conocido, y si acaso a lo mejor alguna peli o lo que sea, pero sí voy a hacer aquí una pequeña nota con un tema que a mí me gusta mucho, como sabéis, que es el tema de Tolkien. ¿Por qué Tolkien no abrazaba toda esta mitología artúrica? Porque el gran recopilador de estas materias fue Jean Bodel en el siglo XII, era un francés.
en su Chanson de Saints, canción de los sajones. Por lo tanto, si ya hemos dicho que aquí cada uno barre para donde barre, a Tolkien no le hacía mucha gracia que fuera un francés el que sentara las bases de una mitología que abrazara al pueblo británico, y parte de lo que él quería volcar en ese Señor de los Anillos fue intentar recrear una mitología, un corpus mitológico diferente para la Gran Bretaña, ¿no? Porque claro, aquí tenemos la materia de Bretaña, la materia de, como hemos dicho antes, de los ciclos de Francia de Carlomagno y demás, y la única materia que no he citado antes, que cito aquí dentro de estos cantares de gestas franceses, que es la materia de Roma, que era la mitología clásica o de la antigüedad clásica. Y bueno, dentro de la materia de Bretaña no solo está Arturo, también está el Bruto de Troya, el viejo rey Cole, el rey Lear, que sonará más por las obras de Shakespeare, y Comagog. Y bueno, hay que decir que alguno me podrá decir, oye, Agustín, pero no abrazando Tolkien el tema francés, ¿cómo es que tiene un libro que es La caída de Arturo? Bueno, pues tengo que decir que no es porque abrazara esto, sino abrazara el ejercicio estilístico que este lingüista, que era nuestro profesor, le gustaba tanto. Y es que en La caída de Arturo él lo que quería hacer es gala de construir un poema en octosílabos y marcarse el texto. Y entonces escogió el mito artúrico para hacer un ensayo que nunca llegó a acabar, aunque se ha publicado incompletamente por su hijo Christopher Tolkien. Y ya está, hasta aquí, no sé, ¿qué os ha parecido? Pues muy interesante, la verdad que gran parte del tema lo desconocía, aunque he de decirte que tengo en casa la Ilíada y la Odisea, y los he leído, o sea que... Claro, pero te suenan todos, al final, claro, casi todo el mundo lo conoce, porque dime tú, el Anillo de los Nibelungos también te suena, aunque sea por la ópera. Y lo que dice Agustín, que al final está todo inventado. A mí lo que me hizo gracia con este tema, y sobre todo que viniera Agustín a hablar así un poquito del profesor, es justamente como algo tan conocido como el Rey Arturo, que lo conocemos muy inglés, justamente viene de esas chansons francesas. Y en esta Guerra de los 100 años lo que vemos es que se enfrentaron dos familias que en origen eran francesas. Con lo cual es lo divertido de estas cosas de la historia, que es lo que nos gusta traer, estos salseos, porque nada es sencillo. Está lleno de grises, lo que pasa es que esto comporta, como hemos hecho Agustín y yo, una explicación un tanto larga. Entonces a mí me ha encantado, porque yo lo desconocía y que estaba encantadísimo de esperar a que llegara Agustín. Es más, no me he leído ni el guión suyo. Así de claro lo digo. Porque dije, voy a disfrutarlo. Y lo he hecho, la verdad. Hombre, tengo que decir y reconocerle la autoría a Manuel Cifo González, porque me he apoyado en una tesis que presentó la Universidad de Murcia, que espero que la aprobaras, Manuel. Hombre, yo imagino que sí, ¿eh? Con lo que has traído, yo creo que sí. Si os parece, yo os traigo un pequeño tema, os lo voy a decir muy brevemente porque nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, más que no lo voy a decir, es que os remito a ese programa del CID que he dicho antes, el 202, porque tal cual lo que voy a decir lo dije allí, o sea que un poco es refrescarlo. Y es sobre el tema de las justas, ¿no? Y estos torneos, ¿no? Bueno, decir que estos torneos se originaron sobre el año 1060 aproximadamente, y sobre el año 1000 y 1100 se hicieron muy famosos, pero lo que se llamaban los torneamentum, que también se llamaban bufurdium, bordicum, bafordo, boordo, turnoi, que sería turnoi o torneo, o justa. O sea, fijaros la cantidad de nombres que tenía. Pero inicialmente era el formato melee, que eran dos grandes equipos, dos grandes tal, combatiendo todos contra todos, es decir, 500 contra 500. Aquí no había uno contra uno ni nada de eso. ¿Cuándo empezó la justa como la conocemos? Eso empezó aproximadamente sobre el siglo XIII y XIV, que efectivamente es tal cual lo vemos en la película, y empezó a ser ya más reconocible como la justa que conocemos, de uno contra uno, con una barrera en medio, montados a caballo, con una lanza, ¿no? Entonces eso es cierto que más o menos coincide en el periodo que nos están mostrando. Y bueno, de hecho, fijaros la importancia que tenía que en el torneo de Chauvency, en 1285, duraron 2 días enteros la justa, en el que se calcula que hubieron más o menos unos 180 choques. Es decir, que algo tan estrafalario sí que nos ponen en la película, bueno, no fue tal como nos lo ponen, pero efectivamente tenían esa importancia, o sea, que eran acontecimientos, ¿no? Pero no me vas a decir, que existían los mundiales. No, los mundiales no. Los mundiales no, y además esto casi todo era en Francia. Ocurría también en Inglaterra, en España, pero eran, digamos, copia del uso francés, porque esto se origina en Francia y era un poco, eran las modas afrancesadas, ¿no? Que se iban copiando en el resto de países, pero donde realmente tenían
Había muchos caballeros queriendo hacer injusta, sobre todo porque los reyes eran los que lo promocionaban y lo incitaban. Era allí en Francia, ¿no? A partir del siglo XV ganó popularidad el combate a pie, que también lo vemos en la película. Y ese combate a pie, una de las principales diferencias es que ganaba cuando el contrincante caía al suelo. Hay veces había alteraciones que era cuando ponía la rodilla en suelo, ¿vale? No era como aquí a un número de golpes, ¿no? Que esto parecía que era el pressing catch, ¿no? Pero bueno. Más bien los combates de judo, con los upum. Claro. Pero bueno, hay mucho más que contar. Cuento mucho más en del Cid, pero bueno, como resumen, sobre todo para traeros, y sobre todo de esta parte de la justa, aunque no es como no por la película, pero es cierto que sí que encaja temporalmente y sí que aparece tanto la lucha a pie con espada como la justa entre caballeros, ¿no? Bueno, después de todo esto vamos a ver las diferencias encontradas en nuestra opinión de la película antes de la valoración. Entonces, la película está ambientada en el siglo XV, concretamente el personaje existió, aunque ese personaje existió sobre el año 1200, entre 1200 y 1278, fue político, escritor y tenía una fama de invicto en la justa, es decir, que se basaron un poco en este personaje, además de su obra, que la llevan también, para inspirar la película, es decir, que bueno, que dentro de cómo la han llevado hay que reconocer que este hombre fue un invicto en la justa y que existió, ¿no? No en esa época, un poco antes, pero existió. Después hay referencia a un papa francés que podía ser Urbano V o Gregorio XI, ¿no? Bueno, yo apostaría por Inocencio VI, venga. Aquí guerra de papas, guerra de papas. Vámonos. La verdad que es que en esa época hubo tantos que... Y luego se dividieron en dos, o sea que... Sí. Bueno, después la película se libra la batalla de Poitiers, que tuvo en el 1356. Pero el personaje de Sir Thomas desarrolló su campaña en el sur de Francia entre 1369 y 1371. Ahí hay una pequeña discrepancia en fechas, ¿no? Pero bueno, estoy diciendo las cosas livianas y que podríamos pasar por alto, ¿vale? Estoy siendo benévolo. Pero ¿existía Gelderland o no existía Gelderland, Sergio? La verdad que tal cual no está donde él dice, no está en Austria, sino más bien está en Países Bajos. Existir viene, pero en Países Bajos. Es decir, como existir, existe, pero no en la ubicación que nos dice la película, ¿vale? Y no exactamente con el mismo nombre, ¿no? Eso es Gueldres, que sería... Pero bueno, eso estaríamos entrando en el terreno de la traducción, creo yo. Bueno, lo gracioso es que estaría, si es de los Países Bajos, en aquella época estaría, como he dicho antes, bajo la bota de Francia. Porque estaría dentro de ese Flandes, ese gran Flandes, que, claro, bastante distante de Austria. El personaje histórico que aparece es el príncipe de Gales y Aquitania, Eduardo de Woodstock, el príncipe negro, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que este era muy conocido por tener muy empatía con las tropas y caer bien. Pero hasta aquí un poco los detalles que podían diferir, aunque podíamos aceptarlo. Yo todo esto lo aceptaría, ¿vale? Porque de hecho, incluso el tema de las justas también lo acepto. Las justas son fieles a la época y más o menos, aunque no son así, pero bueno. Pero ¿qué ocurre? Que hay cosas que a mí me sacan. Y la cosa que más me sacó de la peli fue la ropa y peinados ucrónicos. O sea, esa ropa, esos sombreros, esos trajes, fue tremendo. Hombre, lo que lleva Choselin es que son una pasada, ¿eh? Una pasada, pero es totalmente ucrónico, pero vamos. Claro que sí. Si yo la he traído por ucrónica. O sea, encima ya la ha traído con trampas, ¿sí? Es que... La música y baile ya, a mí me sacan de la película. A mí la primera escena con la música de Queen, coño, y a mí más que a mí gustarme Queen, vamos a decir, yo soy súper fan de Queen, pero joder, es que te saca. Y después, sí, decorado, la pulcritud, lo que hablamos muchas veces. Mira, te pongo el caso del Cid. El Cid, siendo una serie española que la gente la ha metido cera por todos lados, bueno, pues ese tipo de detalles de los decorados, la suciedad, etcétera, aun siendo una serie blanca, porque tampoco es que te estés mostrando la miseria, pero bueno, intentan cuidar ese detalle. Y aquí es que se la han pasado por el forro. Lo que querían es hacer una película que enganchara a los chavales jóvenes, claro, y te contaran sobre una historia que en el fondo, aunque no sea así, es un cantar, porque te está poniendo un cantar de gesta, no es más que otra cosa, pero en plan moderno, ¿no?
No sé, ¿cómo lo veis ustedes? Yo a mí lo que más me sacó, aparte de... Yo es que no soy muy fan, y aquí hay una charleta que tengo con Chevy de vez en cuando. Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con María Antonieta. No me gustan las películas donde toda la música ambiental es moderna, porque lo que dices tú, te acaba sacando... Tampoco pido que busquen algo del siglo XIV, pero bueno, algo que ambiente más, una música así. A mí lo que más me sacó es que lo encontré muy falso históricamente y que puede llevar a una idea equivocada si nos miramos como en este programa es el hecho de que este hombre pudiera ascender socialmente tan rápidamente. Aunque fuera de forma falsa. Como que estaba bastante mirado y sobre todo, si hubiera sido en España hubiera sido ya imposible, por lo de la limpieza de sangre sería más o menos, ¿no? Tenías que citar tus tatarabuelos para saber contra quién habían luchado. Aquí es lo que me sorprende, que es una especie de actualización del chaval de barrio, del chaval de barrio marginal, que se viste bien y acaba pasando por chico de la universidad. A mí eso me cantó demasiado por eso, porque por desgracia era muy difícil pasar de un estado a otro hasta el siglo XVI largos. Entonces, es casi lo que más me saca, aparte de sí, los peinados y toda esta cosa, pero es lo que dice Sergio, yo lo asocié mucho a se está ganando a alguien, a un grupo de edad que no vería una película de justas caballerescas si se hubiera hecho bien. Claro, es que aquí es donde vamos. O sea, yo he traído esta película sabiendo que vamos a suspenderla en lo que valora Cronista, que spoiler. Es el rigor histórico. Está claro. Bueno, es spoiler porque estaba claro, yo ya la traje con ese esto. Pero que yo creo, como bien dice, es una actualización del Cantar de Gesta para la nueva ola, para acercar un poco. Yo creo que hay veces que estas cosas pueden venir bien para acercar un poco y dar a conocer cosas y conceptos históricos que a lo mejor alguien se pica, incluso por una película tan anacrónica como esta, y después va a ir a disfrutar. Y yo que creo que es que aquí los anacronismos son el punto fuerte de la peli. Es que no son anacronismos fallidos de que se les ha pasado. No. Están descaradamente insertados en el guión y hacen de ellos su virtud. Entonces yo la disfruto precisamente por eso, la disfruto por su música, la disfruto por su humor, la disfruto por temas y la disfruto porque es el mito del caballero totalmente increíble, como tú dices, pero llevado. Y entonces a mí lo que me encanta, los temas que me encanta, que es el deporte, el romance y la autosuperación humana. Los flipo, yo es que esta peli no me canso de ver. O sea, las diferencias podemos decir muchas más, pero bueno, yo creo que con esta ya tenemos suficiente para nuestra valoración. ¿Qué valoración le dais? ¿La probáis, la suspendéis? Y conclusiones finales. Yo la suspendo, es divertida, si te la tomas desde el punto de vista eso, moderno. No intentes buscar que incluso las películas antiguas que el caballero nunca llevaría esa armadura, bla, 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 tampoco lo vamos a mirar así. Yo por mucho que sea historiador, no me paro a mirar el detalle de es que esta armadura está mal llevada, no, porque si no, no disfrutaría de nada. Claro, tú te vas a poner una armadura de la época pudiendo llevar una armadura Nike. Claro, exacto. Por ejemplo, por poner así un ejemplo al azar. No estoy mirando eso, pero sí es cierto que a mí me saca mucho la música y veo la vendida de moto, con lo cual yo la suspendo, pero es cierto que, como dice Agustín, ese sábado por la tarde que dices, quiero pasar el rato, te la pones y es visible y es disfrutable. No esperes mucho más, también es cierto. Agustín. No, yo creo que ya lo he dicho todo anteriormente. Evidentemente, como he dicho, yo venía aquí a suspender, pero quería darle pábulo a esta película porque me parece que nada más que por el ritmo y ese punto de fuerte que hace de un defecto una virtud, merece la pena ser vista. Bueno, pues yo tengo que decir que la suspendo, evidentemente. Como película histórica no saca ni un 1. Aunque tenga algunos detalles que ya hemos comentado que me sorprendieron cuando me he puesto a investigarlo, ¿no? Como el personaje que existió, etcétera. Hay ciertas cosas que me sorprendieron, ¿no? O sea, que en el fondo realmente se documentaron. Otra cosa es que, es lo que dice Agustín, intencionalmente quisieron hacerla así, ¿vale? Y después, a nivel de película, bueno, pues no es un peliculón, pero es cierto que tiene ritmo, te atrapa y yo me la puse a ver y se me pasó las 2 horas 10 minutos o cuarto de hora que dura, o sea que no es corta, volando. Es decir, se te pasa hecho un vuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues distrae, ¿no? Bueno, señores, pues con todo esto vamos cerrando el chiringuito, que ya no hemos pasado la hora. Venga, vamos a la justa. Venga, señor de Trastamara, de Tramontana o lo que sea, cabalgue, que lo voy a descabalgar a la primera. Bueno, y si no, nos vamos a comer un pollo asado con la jarra de buen vino y también podemos hacerlo con las manos, o sea, sí. Exacto. Pues, con las manos, obvio. Un gambiteo, propone usted un gambiteo. En Genderland también tenemos de eso. Me apunto. Venga, y hacemos de juglar. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Genderland.
Suscríbete a Área 51, el canal donde encontrarás todos los contenidos exclusivos de la Red Marciana.